Buenos días chicos, ¿cómo están? Ya estamos jueves, ya se acerca el fin de semana, estamos cerca de volver a encontrarnos. Bien rápido pasa la semana. Bueno, espero que estén muy bien, que les esté yendo bien en la semana, durante sus clases, en su familia, que espero que les estén yendo muy bien. Y como siempre, ¿no? Cualquier pedido que tengan, siempre nos lo dicen, nos lo mencionan en el grupo o si no por interno si desean, para poder estar orando por cualquier pedido de oración que tenga durante la semana. No siempre estamos atentos a sus pedidos de oraciones. Así que bueno, vamos a empezar este devocional con una breve oración para entregarle al Señor este tiempo para que Él nos esté dando sabiduría e inteligencia, ¿no? Y ponernos a cuentas también con Él. Así que vamos a orar y decimos: amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por cada acto, cada hecho, cada pensamiento que hemos tenido en nuestra mente, Señor, que te he ofendido, Padre. Cada acto pecaminoso que hemos tenido, Señor, te pedimos perdón, Padre. Te pedimos ayuda a ti, Señor, para poder ser cristianos que vivan y hagan tu palabra, Señor, en su vida. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos a dejar de pecar, Padre Celestial. Ayúdanos a ser cristianos que de verdad se preocupan por agradarte, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre Celestial, en nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Padre Celestial, en medio de las pruebas que podamos tener, en medio de las tentaciones, Padre, para no pecar contra ti, Señor. Te pedimos, Señor, el día de hoy que tú estés en medio de nosotros, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre Celestial. Que toda distracción que tengamos, Señor, que se vaya. Que estemos concentrados, Señor, con nuestra mente solo esté fijada hoy día, Señor, en este devocional, en este momento, Padre, para poder estar totalmente comprometidos, Señor, a aprender el día de hoy, Señor. Te damos las gracias por todo lo que haces con nuestra vida. Muchas gracias, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado, maravilloso Señor. Amén. Gracias, Señor. Bien, chicos, vamos a continuar en Lucas, capítulo 22, versículo 39, ¿no? Creo que el día de ayer nos habíamos quedado en 38 con José, Lucas 22, 38. Ahora nos toca Lucas 39, Lucas 22, 39 hasta el 53. Bien, vamos a leer este pasaje. Voy a leerlo en la versión Las Américas, pero ustedes lean la versión que ustedes tengan, no hay ningún problema. Vamos a estar leyendo poco a poco para poder entender lo que el Señor nos quiera enseñar el día de hoy, lo que dice el texto, para poder entenderlo bien. Y dice: Jesús en Getsemaní, versículo 39, dice: y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar le dijo, ¿quién le dijo? Jesús le dijo, porque estaba con sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba. Aquí en este momento Jesús estaba orando, le había dicho a sus discípulos: oren para que no caigan en tentación, porque vamos a ver que más adelante llega el arresto del Señor Jesús. Y el Señor Jesús estaba pidiendo que estén orando ellos para que no caigan en tentación en ese momento cuando lo van a arrestar a él. Por eso estaba diciéndole a sus discípulos que estén orando, estén vigilantes, estén constantemente en oración, orar sin cesar, para que la tentación cuando venga no haga que ellos pequen, ¿no? Sino que estén fortalecidos. Versículo 32. El Señor estaba orando y estaba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No, aquí el Señor Jesús estaba humillando delante de Dios. No, Dios Padre. Dios Hijo se estaba humillando delante de Dios Padre, de una manera voluntaria, de una manera
sometida. Dios Hijo se estaba humillando, dejando que Dios Padre se encargue, ¿no?, con su soberana voluntad de todo lo que iba a pasar. Porque el Señor Jesús ya sabía que lo que iba a pasar. Y aquí podríamos ver este versículo, creo que ya lo analizamos en una ocasión. Este versículo podríamos ver que quizás el Señor Jesús tenía un temor o un temblor por algo, por una ocasión. Quizás pensemos el hecho de morir, el hecho de recibir tanto sufrimiento al estar en la cruz. Quizás el Señor tenía un temor, un temblor, y por eso estaba de esta manera, ¿no? Un poco afligido, lo vemos. Pero en realidad no fue por ese motivo, ¿no? Si nosotros fuéramos personas así normales, naturales, lo único que nos estaría atemorizando es en ese momento quizás sea el sufrimiento, el padecimiento que tenga que pasar al estar en esa cruz, al clavar esos clavos en sus manos, en sus pies, todo ese padecimiento que él pasó, ¿no? Quizás para nosotros sea lo más terrible que podamos pasar, ¿no? Algún sufrimiento bien doloroso. Pero para el Señor Jesús no. No, esto no es lo más lo que podría decirse el sufrimiento más terrible que pudiera pasarle al Señor Jesús, sino otra cosa. Porque aquí dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice aquí, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Y creo que anteriormente lo hemos visto en un versículo. Aparta de mí esta copa. Y cuando habla acerca de esta copa, no quiere decir una copita, ¿no?, de vino, que la parte del Señor, no, sino esta copa representa la ira de Dios, la ira divina de Dios, que se revela, como dice en Romanos 1, se revela contra toda impiedad de los hombres, contra todo el pecado, se revela la ira de Dios contra ellos. Ese es el juicio divino. El juicio divino que tú y yo merecíamos por ser pecadores. Nosotros pecamos porque somos pecadores. No, nosotros merecíamos esta ira divina, este juicio divino de parte de Dios. Pero este juicio divino le llegó al Señor Jesús. No, en un acto de sustitución. Él tomó nuestro lugar. Nosotros deberíamos estar ahí padeciendo la ira de Dios, pero el Señor Jesús tomó nuestro lugar. En lugar de ir nosotros, Él tomó nuestro lugar, porque Él era totalmente santo para poder pagar ese gran precio, que era tu salvación, ¿no? Y aquí vemos este pasaje que dice, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Esto es lo que, el más grande padecimiento que pueda pasar el Señor Jesús, la ira de Dios. Y quiero que veamos un pequeño comentario aquí, ¿no? Que hace un pastor cuando habla acerca de el Señor Jesús, cuando dice, no se haga mi voluntad. Y dice aquí, como alguien que ha tomado sobre sí mismo una naturaleza humana completa, es natural que Jesús quiera huir del horror de la cruz, un horror magnificado por su conocimiento de que al morir será abandonado por Dios y experimentará el peso de la ira divina sobre el pecado. Aunque Él es absolutamente inocente y justo, sin embargo, Jesús está decidido a seguir la voluntad de su Padre para la redención de su pueblo, para que su pueblo sea limpiado de todos sus pecados, que somos cada uno de nosotros que somos creyentes. Para eso fue el Señor a la cruz, para que tú y yo podamos recibir la salvación, ¿no? Y vamos a continuar, lo que dice el versículo 43. Dice, entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole, perdón. Entonces apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿No? Aquí vemos el verdadero sufrimiento que estaba pasando, el padecimiento que él sentía.
No, dice que él sudaba como gruesas gotas de sangre. El Señor Jesús entendía la ira de Dios. Él entendía completamente de esa ira divina de Dios, el juicio divino. Él lo entendía. Versículo 45. Dice, cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entráis en tentación. Versículo 47. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿hiérenos a espada? No, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo, al sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón? Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. En este momento vemos que el Señor Jesús estaba siendo atacado por los que le estaban acusando, atacado por las personas que estaban viniendo a arrestarlo. Y vemos un momento donde el Señor Jesús ya sabía que había llegado el momento para que sea arrestado, para que sea entregado, para que lo crucifiquen. Y este momento podríamos decirlo un momento de donde ya sabíamos que iba a llegar este momento. El Señor Jesús ya sabía de antemano todo lo que iba a pasar y que este momento iba a ser el momento donde el poder de las tinieblas había aumentado, por así decirlo, en la maldad de los hombres para poder crucificar al Hijo de Dios. Y nosotros, ¿cómo podemos ver aquí nuestra vida? ¿Cómo podemos ver aquí, aplicarlo a nuestra vida, estos pasajes que vemos, ¿no? Primer punto, podríamos ver, ¿no?, que Jesús, este momento fue sus momentos de debilidades, momentos donde no estaba, él no estaba utilizando su poder, su gran majestad, no, para evitar su arresto. No, él estaba siendo humilde, sumiso, no como hombre natural, por así decirlo. Él estaba omiso y aparte de su divinidad, que él es totalmente Dios, él estaba permitiendo que todo esto pasara, porque todo esto lo permitió que pase para que tú y yo seamos salvos. Él lo permitió. Él no dijo un no por respuesta. Él solamente fue como una oveja mansa y humilde al matadero. Así únicamente. No puso peros, no dijo voy a hacer que se vayan estas personas, los voy a destruir a todos para que no me arresten. No. A pesar de ser Dios, no usó su gran poder para destruir a las personas. Él tuvo mucha humildad, él tuvo mucha paciencia con las personas que le hacían daño, demasiada paciencia. Imagínate que tú, por ejemplo, no, por así decirlo, de una manera ficticia, no, que tú tengas los poderes de Superman y venga una persona y te pegue, te haga de todo, y tú tengas el poder para lastimarlo, pero no quieres hacerlo. No, así de la misma manera estaba el Señor Jesús. Él tenía el poder para destruir a todas las personas que le hacían daño. Él tiene el poder para hacerlo.
No, actualmente Él tiene el poder para hacerlo, pero no lo hace. Y en este momento tampoco lo hace. ¿Por qué? Porque Él sabía su propósito, sabía que Él tenía que llegar a la cruz del Calvario para que tú y yo seamos salvos. ¿No? Él tenía el poder para hacerlo, sí, pero no lo hizo, porque fue paciente, fue bien bondadoso con las personas que le estaban hiriendo. No. Y los únicos beneficiados de todo esto hemos sido cada uno de nosotros que somos creyentes. Y recordemos siempre este gran padecimiento que hizo el Señor Jesús. No. Todo este gran, ¿cómo decirlo? Todo este gran trabajo que Él hizo para poder llegar a la cruz y que nosotros podamos recibir la salvación. No fue fácil, no fue solamente ir y bajar hasta la cruz para que lo crucifique, no fue así tan fácil, ¿no? Fue todo un proceso y fue bien doloroso. Aparte, lo más doloroso fue que la ira de Dios cayó sobre Él. Eso fue lo más doloroso. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que vivir nuestra vida de una manera agradecida, de una manera que digamos, el Señor Jesús lo dio todo por mí, ahora me toca a mí darlo todo por Él. Si el Señor Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para que tú seas salvo, ¿cuánto más cada uno de nosotros debemos entregarle nuestra vida al 100%, absolutamente todo, en todas nuestras áreas de nuestra vida? Que ninguna área de nuestra vida que se quede independiente del Señor, que todas las áreas se rindan ante el Señor. El día domingo estuvimos hablando de los ídolos y decíamos que no permitamos que nuestra vida se arrodille ante estos ídolos, que las áreas de nuestra vida se arrodillen ante estos ídolos. Tenemos que matarlos, sacarlos de raíz. No, porque si permitimos que esos ídolos se queden, van a tomar el lugar de nuestro Señor. Y no vamos a estar viviendo como deberíamos estar. No vamos a estar siendo cristianos que le entreguen todo para el Señor, sino vamos a estar como personas que le van a entregar todo para los ídolos que tenemos, los falsos dioses que nos inventamos. No, por eso, chicos, cada uno de nosotros vivamos todos los días, cada día, de lunes, martes hasta domingo, cada día vivamos como si le estuviésemos entregando nuestra vida al Señor, porque únicamente a Él, con justo razonamiento que nosotros podamos tener, es bien justo que Él reciba todo de nosotros porque Él lo ha dado todo, absolutamente todo, no escatimó nada, no se quedó un poquito para Él, todo lo dio. Y cuánto más nosotros tendríamos que darlo todo también para Él, ¿no? ¿Cuánto tenemos de años aquí? Tenemos unos, no, ¿cuánto tiempo vamos a vivir, no? Lo máximo quizás sea 100 años, ¿no? Y en las mejores posibilidades, ¿no? Quizás 100 años, 90, 80 años. Y todos estos años que tenemos aquí en la tierra tenemos que entregarle al Señor. 90, 80 años, 100 años. Tenemos que entregarle absolutamente todos esos años al Señor. Y después, cuando estemos en su presencia, vamos a pasar toda la eternidad con Él. Quizás algunas personas quieren pasar ya en este momento a la presencia del Señor, pero ni siquiera aquí en la tierra están leyendo su Biblia, ni siquiera aquí en la tierra están orando, ni siquiera aquí están haciendo la obra del Señor y así quieren ya irse a su presencia. No, tenemos que preocuparnos ahora cómo estamos caminando delante del Señor. ¿Le estamos entregando nuestra vida al Señor o solamente una parte? No, meditemos en ello, chicos. Meditemos en esto. Cuídense mucho.